Era la estructura. Entonces, yo vuelvo a tomar esa estructura y no se va a mover. Vamos a mostrar cómo se forma esta estructura. ¿Qué es el sistema Mecanocon? Es un sistema constructivo de piezas metálicas en seco, en las cuales yo no estoy agregando agua. Y cuando hablo de perfiles galvanizados, estoy hablando de una placa de acero con zinc y plomo por ambos lados. Cuando yo tengo esta pieza y yo le hago un corte, voy a dejar a la vista el acero. El zinc y el plomo se oxidan mucho más rápido que el acero. El óxido del zinc y el plomo es un polvito blanco que recubre al acero y evita que se siga oxidando. Cuando tengo esta pieza blanca, oscura, con un polvito, lo que tengo es un recubrimiento ante la oxidación. ¿Sí? Es un sistema articulado. ¿Qué significa esto? Yo tengo dos piezas que son la base de este sistema, que es una canal, ¿no es cierto? Un montante o pie derecho o costanera o CA. Cada una de estas piezas tiene alrededor de 5 o 6 nombres que ha ido evolucionando en el tiempo. Cuando mi montante es de 90, mi canal va a tener 2 o 3 milímetros más, canal de 92 en este caso, lo que me permite que esto sea anidable. ¿Cómo uno estas piezas? A través de tornillos autoperforantes con punta de broca. Yo voy a colocar este tornillo con una herramienta que es puede ser nunca debo ocupar un taladro. ¿Sí? Yo nunca debo ocupar un taladro, ¿por qué? Lo que yo tengo que ocupar aquí es un atornillador eléctrico con torque regulable. Si yo ocupo un taladro, el taladro tiene mucho... ¿Aló? Ahí sí. El taladro, yo voy a colocar el tornillo, va a apretar y yo hago un otro apriete, aprieto el gatillo y voy a dejar esto como pasador. En cambio, el atornillador eléctrico con torque, yo voy a colocar el tornillo y regulo el torque de apriete. ¿Qué me va a permitir esto? Taladro en mano, ir trabajando en forma más segura y más rápida. Porque el tornillo va a quedar justo en su apriete. ¿Sí? Se coloca un tornillo por cada lado para que esto tenga movilidad. Es un sistema articulado. Los perfiles guardan elementos estructurales. Yo puedo hacer casas de 1, 2, hasta 3 pisos integradas con el sistema. Cuando yo tengo un encuentro esquina de 90 grados, son 90 grados y no hay otra diferencia. Espesores con los cuales se trabaja. Tengo dos piezas, 0,5 para tabiques, no soportante, no soportan carga. Son para hacer separaciones de ambiente. Y 0,85 para hacer mi estructura de casa. ¿Sí? 0,85, 1 y 1,6. Estos perfiles también guardan varias secciones. Tengo una sección de 40, 60, 90, 100, 150, 200 y 250. Y espesores 1 y 1,6 como dijimos anteriormente. Sistema liviano y resistente. ¿Cómo lo puedo comprobar? Si tengo que hacer una casa con una cercha de 10 metros, ¿no es cierto?, de luz, el espacio entre un muro y otro, y si la hago de madera, ¿con cuántas personas tengo que hacer para poder subir esa cercha? Estamos hablando fácil de 4 a 6 personas. Con este sistema, con 3 personas, basta y sobra. ¿Interactúa con otro subsistema? Sí. Primer piso, albañilería,
segundo piso sistema constructivo y tercero cerchas de madera. No tenemos ningún problema. Gran estabilidad dimensional. Se humedece, no se va a torcer. 90 grados son 90 grados. Material no combustible. Si yo aplico una llama, esto no va a prender. Pero sí va a colapsar. ¿Sí? Si estuviéramos en una pieza y hubiera fuego, calor, el material se va a poner como chicle y va a caer. Mi estructuración normalmente es canal en el piso, montante, ¿no es cierto? Canal. Y la separación entre montantes va a 40 o 60 centímetros. Si yo te tengo la separación a 40 centímetros, canal, montante, canal, a 40 centímetros, placa de yeso cartón de 10 milímetros por ambos lados, eso me daba un F15. Son 15 minutos que va a aguantar al calor antes que colapse, al fuego. La misma sección, canal, montante, canal, cada 40, con dos placas RF de 15 por lado, me da un F120. 120 minutos antes que colapse mi estructura, que generalmente se ocupan en colegios, hospitales y cajas de escala. ¿Qué quiero decir con esto? Que son las cubiertas las que me están protegiendo del fuego. ¿Sí? 100% reciclable, esto lo mando a fundición y es acero. Vuelvo a tener para poder hacer perfiles. No es atacado por termitas ni otros microorganismos. No tengo hongos, no tengo termitas. Para la familia de Mecanocon la tenemos subdividida en 3 grandes grupos: tabiques, cielos y estructurales. Para tabiques, tengo un montante que es en 0,5 de espesor. No soporta carga. Insisto en eso porque ya hemos visto que alguien ha hecho hasta cerchas con este sistema. Tengo una canal, ¿no es cierto? Y tengo mi esquinero. Dale, José Luis. Canal a piso, la voy a atornillar, lo voy a colocar clavo de impacto, y voy a colocar mis montantes cada 40 o 60 centímetros. Voy a atornillar los cabezas de muro, un tornillo por cada lado, arriba y abajo, y mi fin de muro. Los demás montantes no los voy a atornillar. El tornillo que yo voy a colocar acá va a ser un cabeza de lenteja punta broca. ¿Sí? Ustedes me dicen, no me suena. ¿Por qué no lo voy a atornillar? Porque cuando yo coloque mi placa de yeso cartón, voy a colocar alrededor de 42 tornillos, que es lo que van a hacer, van a afirmar esta estructura. Y me va a permitir trabajar en forma más eficiente. Porque cuando yo coloco mi placa, voy a atornillar, ¿no es cierto?, la primera placa y voy a ir ajustando. Perdón. Yo tengo mi placa, yo coloco mi placa. Y generalmente cuando tengo la unión de dos placas, nunca me queda justo. Si la placa queda un poco corrida, voy a trabajar en algún punto que voy a colocar un tornillo mal hecho. Si lo tengo suelto, me permite correr esa situación. Y como es un tabique, al otro lado ya me permite trabajar en forma mucho más rápida y eficiente. ¿Dónde debo colocar mi primer tornillo en el montante? Al lado de la pared. Ahí es donde debo empezar a trabajar, para que me quede fija y mi ala quede rígida para poder colocar la otra. Y aumentamos la eficiencia de trabajo. Esquinero, 0,4 de espesor. No tiene ángulo de 90 grados, es más cerrado, 85 a 80. Que me permite, cuando este esquinero es lo que hace, es la unión de dos placas de yeso cartón, yo lo voy a colocar haciendo fuerza para que tome ese 90 grados. Y lo voy a atornillar. No en las perforaciones,
Las perforaciones son para poder que la mezcla o el yeso quede dentro de la estructura y se adhiera. Lo importante de los perfiles del esquinero es su nariz. La nariz del esquinero es súper importante, que es lo que me permite. Cuando tengo un muro, ¿no es cierto? Yo puedo colocar mi espátula con mezcla apoyada en la nariz y en la pared. Y me va a dejar un espacio donde voy a dejar justo la cantidad de mezcla necesaria. Lo que me permite hacer mi trabajo mucho más rápido. Cierro, o sea, termino esa estructura, espero que se seque y hago el otro lado. Después lo único que voy a hacer va a ser una pequeña lijada para dejar parejo la estructura. Y después lo único que vamos a ver, la nariz del esquinero, línea recta y limpio. Más eficiencia. Estructurales. Lo que estábamos viendo recién, una canal, un montante o pie derecho o tipo costanera, ¿no es cierto? Espesores 0,85, 1 y 1,6. Y mi perfil omega de techo, que está en espesor 0,5 y 0,85. Hago un hincapié con respecto a estos. Estos dos perfiles se llaman omega. Uno para techo y uno para cielo. Generalmente siempre hay errores cuando uno pide comprar en algún retail o en una ferretería o en un tema. Siempre hay una complejidad al solicitar estos productos. Se trabajan en forma distinta. Así que por favor les pido hincapié con respecto a eso, porque es pérdida de tiempo para todo el mundo. ¿Qué podemos hacer? Una estructura completa de una casa. Y eso es lo que queremos que ustedes aprendan a hacer. O por lo menos saber dónde va cada pieza y cómo utilizarla. Cielos. Tengo dos piezas. Mi portante cielo que se lo acabo de enseñar y mi canal perimetral. 0,4 de espesor en la pared del acero, 3 metros de largo. ¿Cómo trabajan esto? Mi canal perimetral, cuando yo tengo una estructura, yo tengo dos tipos de cercha. Un frontón, que está en mi primer muro, ¿no es cierto? Y mi último frontón, que está en el muro el final. Y las demás son mis cerchas. Mi portante silo va atornillada a las cerchas, pero cuando yo llego al final, no tengo dónde afirmarlo. Es donde trabaja mi portante silo, mi canal perimetral. Lo atornillo e introduzco para que sujete mi portante cielo y no caiga. Muy importante que debe quedar dilatado 4 o 5 milímetros. No puede quedar a tope, debe quedar dilatado. Nunca debo atornillar la canal perimetral al portante cielo. Y mi placa de yeso cartón, yo nunca la debo atornillar a la canal perimetral. Solamente voy a atornillarla a mi portante cielo. ¿Por qué? En caso de sismo, lo que va a ocurrir es que esto va a trabajar libre. ¿Sí? Si yo dejo esto rígido, atornillado, y en caso de temblor, esto se va a deformar. Y lo que se va a quebrar va a ser la placa de yeso cartón. Si se fijan en el dibujo que tengo ya, tenemos unas vigas, viga de piso, y tengo unas piezas que están laterales, que son estas. Es un TI, o nivelador de cielo. Esta pieza, yo si tengo una losa, yo puedo anclar mi TI en la losa. Voy a colocar mi canal perimetral, la voy a fijar. Esta pieza es de 3 metros, así que la voy a cortar al nivel más o menos donde yo voy a nivelar. Voy a colocar una alianza para nivelar mi cielo, ¿no es cierto?
y voy a colocar otro TI donde yo voy a jugar con mi lienza y nivelo y atornillo. ¿Sí? ¿Queda claro para atrás? Voy a colocar otro canal perimetral y lo voy a atornillar. Perdón. Esta estructura a 1 metro, 1 metro, 1 metro. Voy a hacer una cuadrícula. Y voy a poder colocar mi portante cielo cada 40 a eje. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, ¿qué podemos hacer con todas estas piezas que acabamos de mostrar? Mostramos varias fotos, varias estructuras. Podemos hacer techumbres, cerchas, segundos pisos, muros interiores, muros exteriores. Estimados, esto es lo que vamos a conformar en estos momentos. Vamos a hacer el radier. En la cadena vamos a amarrar unos espárragos y los vamos a dejar pasados unos 20 o 30 centímetros. Mientras mi radier se está secando, ¿no es cierto? Yo voy a armar la estructura por fuera. Entonces, cuando yo tengo mis muros ya hechos, yo tomo mi estructura y la monto en mi radier que se demora 1 a 10 días en secar. Yo ya tengo prácticamente todos los muros hechos y los voy a anclar. Trozo de madera, ¿no es cierto? Pasamos el espárrago y lo anclamos con grampa. No logramos colocar el trozo, lo podemos hacer con ¿cómo se llama? Pernopación. ¿Sí? Bueno. Entonces, tenemos canal, montante, ¿no es cierto? Cada 40 o 60 centímetros, esto va a depender del tema de la placa que yo vaya a colocar. ¿No es cierto? Tenemos canal, montante, canal, y nosotros recomendamos siempre, aunque sea una casa de un piso, hacer una cadena. Si vamos a hacer una casa simple, ¿no es cierto? Va a ser canal, montante, canal, y sobre esta una cadena simple, recorriendo todo el perímetro. ¿Para qué? Para poder yo apoyar mis cerchas sin ningún problema en cualquier punto y no haya una deformación. Si yo voy a hacer un segundo piso, esta cadena va a ser distinta. Voy a colocar 2 montantes, canal y otra canal. Pero no olviden que yo tengo una variante, que es, este es un montante 90, tengo un montante de 100, tengo un montante de 150, tengo uno de 200 y de 250, espesores 1 y 1,6, los cuales me va a permitir colocar mi envigado de piso sobre o de tope. Si quiero hacer una losa, puedo ocupar estas secciones mayores o puedo modificar mi estructura con mis montantes. Lo que voy a hacer es una viga doble T interiormente en las cuales yo voy a encajonar con canales. Y también la salvedad del montante de 150, de 200 y 250. Y los espesores. Entonces, ¿qué me permite? Tener mucho mayor resistencia en el perímetro de estructura. Aquí voy a hacer un juego, voy a hacer una casa de un piso, de las mismas dimensiones, una en Santiago y una en Punta Arenas. En Santiago la voy a hacer con teja de zinc y en Punta Arenas vamos a hacer una teja de chena. ¿Qué cambia en una y otra? El peso. Por ende, en Santiago, mi modulación va a ser montante 60 cada 60. ¿Sí? Y en Punta Arenas voy a ocupar montante de 90 cada 40.
Mis cerchas en Santiago van a ir a 1,20 m. En Punta Arenas, mis cerchas van a ir a 80 centímetros. Mis costaneras de techo en Santiago a 60. En Punta Arenas van a ir a 33 centímetros, que es lo que se va a anclar lo que tiene esta teja. ¿Qué les quiero decir con esto? Va a depender de cómo lo que yo voy a construir es cómo voy a tener que modular mi casa. No parto de abajo hacia arriba, sino desde arriba hacia abajo. ¿Cuánta carga voy a soportar? ¿Cuál es la carga de viento? Es como voy a empezar a modular mi casa hacia abajo. No es que solamente se haga con un perfil. Ustedes vieron también que las vigas van cambiando. ¿Sí? Estimados, es muy importante cómo yo voy a anclar mis paredes al radier. Para esto se ocupa, en este caso es un anclaje, se llama AN1, en 5 milímetros de espesor galvanizado, que va atornillado en cada una de las esquinas de las casas y, si es posible, en cada vano o pilar de ventana o de muro o de puerta. La idea es que en cada esquina se ocupan 4 perfiles, 4 montantes en un encuentro. Tengo, ¿no es cierto?, mi canal, voy por un lado, y aquí tengo mi otro encuentro, disculpen, otra canal. Voy a colocar otro montante en esto, y en este punto voy a colocar el anclaje, y lo voy a atornillar. Estoy amarrando 3 piezas. Usted me dice, pero usted me dijo 4. ¿Por qué? Porque mi placa de yeso cartón va en este punto. Voy a colocar mi otra placa de yeso cartón en este otro punto, pero queda en el aire. Así que voy a colocar otro montante acá. Entonces, cuando yo veo un encuentro de esquina, son 4 piezas que estoy amarrando. Y la estoy anclando al radier. Ahora, esta misma foto me ayuda también para lo que vamos a ver un poquito más allá. Es este tirante, que lo estoy anclando y amarrando a la estructura. Vale. En un muro cualquiera, mis tirantes de arrechamiento, mis tirantes trabajan a tracción de un punto a otro, desde la esquina a piso, ¿no es cierto?, y por ambos lados del muro. Solamente se atornillan en las esquinas. Si pasa a través de algún montante, yo no debo nunca atornillar. No es que el tornillo sea bonito, justo en el cruce se ve bonito un tornillo ahí. No, ese tornillo no trabaja. Hace que todo lo que está ocupando no trabaje. Se pasa la carga de un punto a otro. ¿Cómo logro que esa wincha, que se llama tirante, son rollos de 60 metros de largo, ancho 50, 70 y 100, espesores 0,85, 1 y 1,6, con un ángulo que va con una tuerca, golilla y perno? Yo lo que voy a hacer, voy a colocar mi wincha, la voy a perforar y le voy a amarrar esta tuerca. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a girar y voy a empezar a traccionar mi wincha y va a tomar la forma del ángulo. Y eso va a hacer que esto se traccione. A uno me dice, oye, pero ¿con una bastará? Yo lo que necesito es que la wincha quede traccionada. Si hay que colocar 2 o 3 para que esto quede tirante, hay que hacerlo. Siempre y cuando mis cubiertas no sean estructurales. Fue lo que dijimos en un principio, ¿se acuerdan? Ahí teníamos los tirantes. Solamente trabajan en las esquinas. ¿Podéis volver a la estructura de la casa? Dijimos, ¿no es cierto? Canal, montantes canal,
¿no es cierto?, mi viga compuesta, vamos a colocar un envigado de piso, que lo vamos a ver después, voy a tomar nuevamente canal montante, canal, otra cadena y voy a armar cerchas. Mi primera cercha dijimos que se llamaba frontón. Cuerda inferior, una canal. Cuerda superior, tengo cuerda inferior, mis muchachos, o diagonales, en este caso son rectas, y mi cuerda superior es otra canal. Frontón, por favor les quiero que quede bien claro, porque esta cercha no tiene resistencia, es solamente porque va a estar sujeta, puesta en el muro. La siguiente cercha va a ser montante, mi cuerda inferior, mi cuerda superior montante. Si se están fijando, yo le estoy mostrando la espalda del montante. Y otro montante lo voy a usar como mis muchachos o diagonales. Voy a colocar 5 tornillos en forma de chancho 5 en la unión. Cabeza hexagonal, punta broca. En estricto rigor, en este sistema yo debo trabajar con cabeza hexagonal, punta broca. En todas partes. Pero el problema que tengo es que tengo que colocar cubiertas. Y para colocar las cubiertas, debo colocar el cabeza lenteja porque si no se deforma la placa yeso cartón. ¿Sí? Dale. Muros. Hablamos primero que nada que este es un sistema es constructivo. Por ende, son mis cubiertas las que me dan la rigidez. ¿Qué ocurre acá? No voy a hablar más de ustedes, pero generalmente voy a hacer un pedazo del OSB, voy a colocar otro pedacito aquí y otro pedacito allá. Ese sistema no me sirve, no me estructura la casa. Yo tengo que ocupar la placa completa y hacerle el corte o el rasgo a la ventana o a la puerta. Cuando corto el OSB, estimados, por favor, hay que proteger ese corte para que no entre la humedad, un barniz, una pintura, porque si entra la humedad, eso se va a hinchar y va a cortar o descabezar al tornillo. En las placas, los tornillos van entre 18 y 22 centímetros de separación en el perímetro y a 30 interiormente. Cuando yo voy colocando dos placas de yeso, cartón o Internet o OSB, mis tornillos van en forma de zigzag. No van paralelos puestos uno con otro. En caso de que entre humedad o cualquier cosa, eso se va a hinchar y las paredes se van a reventar una con otra. Y ese tornillo no queda sujetando. Los tornillos autoperforantes, ¿no es cierto? El cabeza de lenteja, el hexagonal y los punta fina y punta broca, cabeza trompeta. Lo que estamos mostrando aquí es la viga compuesta. Cuando mi casa es simple y mi techo es liviano, canal y montante. ¿No es cierto? Cada vez que yo tenga más esfuerzos, voy a ir aumentando la capacidad de esfuerzo de estas vigas. El envigado de piso. El envigado de piso voy a partir con secciones de 150 en 1 milímetro. Mi separación entre vigas entre 40 y 60 centímetros. Aquí es sumamente importante, si ustedes se fijan, yo tengo unas líneas que ustedes deben ser una pura línea para ustedes, son tirantes. Tirantes que voy a colocar por debajo y por arriba, atornillando en cada uno de los montantes. ¿Cuál es la idea? Que sean solidarios unos con otros. Cuando yo camine sobre esta plataforma, ¿no es cierto?, y pise una de estas vigas, se van a hacer solidarias a través de ese tirante. Y voy a evitar este efecto de rebote.
que generalmente se da en la madera. Entonces, recordando el otro plano, disculpa, entonces yo le voy a colocar mi placa OSB, fieltro, ¿no es cierto? Separador, malla electrosoldada y coloco una mezcla de concreto liviano con pelas de Ailapol. Sí. Y puedo hacer una losa liviana para poder estructurar. Las cerchas, tipos de cerchas, dos aguas, facetada, ¿no es cierto? Mediterránea y facetada. La mediterránea, un tema muy importante, que está muy de moda, aunque ustedes no crean, sale más cara que estas. ¿Por qué? Porque mis secciones, mi cuerda inferior y mi cuerda superior, parten en 150 por la carga que tengo sobre ellas. ¿Sí? Aquí tenemos la cercha, aquí es muy importante la cuerda de San Andrés. La cuerda de San Andrés son dos perfiles cruzados entre cerchas, entre un punto medio, para que no haya un efecto de efecto de dominó. Lo que hablábamos en un principio, la mezcla de cemento, mecanocón y cerchas de madera. El tema de los tirantes. Estimados, ¿algunas consultas? Esperen un poquito, esperen un poquito. ¿Aló? ¿Aló? Acá. ¿Aló? ¿Ese? ¿Aló? ¿Aló? Ahí. Consulta si se puede poner remache pop. Por ningún motivo. El remache pop, ¿qué es lo que ocurre? El remache pop, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a quedar muy rígido. ¿Y qué va a ocurrir en caso de sismo? Se va a cortar. ¿Otra consulta? Aló, buenas tardes. ¿Qué medida más o menos el espesor del OSB en piso? En piso debe ser por lo menos de 15. El más o menos de 15. Sí. Uso 18. Gracias. ¿Otra consulta por acá? Acá, José Luis. ¿Aló? Pedro, yo. ¿Cuánto es más o menos la capacidad que aguanta la losa al segundo piso por metro cuadrado? La capacidad del... Sí, de peso en metro cuadrado. Eso está... El segundo nivel. Eso está normado. En este caso son 200 kilos por metro cuadrado, lo que indica la norma chilena, la construcción. Sí, metro cuadrado. Para uso habitacional. En todo caso, todas esas normas están en planillas, están en... Perfiles mínimo de 150 en 1 milímetro. 150. ¿Alguna otra consulta? Hola, buenas tardes. Buenas Quería tardes. saber cómo funcionaba el Metalcom en cuanto al clima en la costa y si hay que hacerle algún sistema, alguna mantención, algo o alguna acotación antes de instalarlo, A ver, por la salinidad del ambiente. ahí lo que habíamos conversado anteriormente con el tema del óxido. Cuando tiene ese recubrimiento blanco, es una protección que tiene. Este sistema trabaja confinado. Si tú dejas el perfil a la intemperie o lo dejas afuera, se va a oxidar. Sí o sí. Pero, ¿cuánto más o menos lo que, por ejemplo, si yo lo dejo a la intemperie, cuánto más o menos lo que puede aguantar en un buen estado
el material? Porque, por ejemplo, yo tengo una construcción a media ya, pero la tengo hace 6 meses. Mira, el tema del Y, óxido, perdón, y tiene esto blanco como que se le forma encima, ese polvillo que se le forma, se le está comenzando a es como una sal, sí, es como una sal. A ver, primero que voy a hacer una salvedad explicando varias cosas. En el tema de las planchas de zinc, tanto en las planchas de zinc como la del sistema Mecanocon, son perfiles galvanizados. Si yo los guardo o los tengo en forma horizontal, unos con otros, y les entra humedad, hay un efecto electrolítico. Se forman pequeñas chispas de electricidad que va a quemar el galvanizado, le va a dejar unas pintas negras. Esas pintas negras se van a salir y se va a oxidar el acero. ¿Ya? Eso va a pasar porque hay un efecto galvánico. Ahora, el fierro negro con el acero galvanizado ocurre exactamente lo mismo. Yo no puedo colocar acero galvanizado con fierro negro. El fierro negro se va a consumir mucho más rápido. En el tema de la playa, cuando tú tienes mucho tiempo con mucha humedad, esos 2 años y se va a empezar a corroer el tema del acero. Caballero, voy para allá. Disculpa, y salvedad con respecto a eso mismo. Va a depender de la capa del galvanizado que tenga ese sistema. En el mercado nacional se trabaja con un G60 a un G90 en la capa de galvanizado. Hay algunas empresas que están haciendo con mucho menor espesor que ese. La idea es que no, la idea no es esa. La verdad es que no deberá hacerle ningún tratamiento. El sistema se está ocupando en todo Chile sin ningún problema. Hola, buenas tardes. Una consulta. ¿Cuál es la vida útil del galvanizado en sus diferentes espesores? Mire, empíricamente debiera durar 300 años. Empíricamente. Te hago el caso de las planchas de zinc, las planchas que teníamos normalmente en las casas nuestras o de ancestros. El galvanizado que tenía esas planchas era un AZ150. En estos momentos en el mercado nacional hay AZ40. Esas planchas duran 1 a 2 años y se oxidan. Y ustedes no tienen idea lo que están comprando porque no saben que está ocurriendo eso. En el mercado nacional tenemos muchas calidades de acero por este tema de la entrada de importación. Por eso es súper importante la rotulación de nuestros perfiles. Mis perfiles indican mi nombre de empresa, mi fecha de fabricación, el largo y las dimensiones. Si hay algún problema, tú desarmas, yo veo mi perfil y tengo que responder. Hay fábricas que no lo están haciendo. De todo el mundo, no solamente de China. Tienes Japón, tienes Turquía, tienes un montón de países en los cuales está llegando acero y de distintas calidades. Por eso es muy importante el tema de las certificaciones. En Chile se está haciendo una normativa chilena. No existe una normativa con respecto a estos aceros. Se está recién creando ahora, que va a ser muy rígida y nos va a obligar a todas las industrias a crear laboratorios internos para certificar nuestros productos en beneficio de todo el mundo. No hay una normativa. En estos momentos son las reglas de buena conducta. Hay un tema muy importante, lo que tú dices, del diseño estructural. El acero, hay 2 tipos de acero en el mercado nacional. Uno estructural y otro comercial. El comercial no me resiste lo mismo que el estructural. Y se vende igual. Se vende la misma pieza. No existe. Por eso se está haciendo la norma. Por eso es muy importante, muy importante el tema de que los perfiles vengan con su marca de origen. ¿Quién los fabricó?
porque eso te certifica que hay un respaldo con respecto a eso. La misma empresa Sodimac no se va a prestar que nosotros estemos haciendo productos que nos den la calidad correspondiente. Buenas tardes, mi nombre es Luis. Me Don Luis. gustaría saber si hay este mismo, como le dije yo, el acero nacional que fabrique, por ejemplo, alguna empresa esta que fabrique con cosas nuestras acá. No hay, no existe. CAP era la empresa que fabricaba nuestros productos y nos tenía acostumbrados a muy buena calidad de acero. Y lamentablemente, por el tema extranjero y los costos, tuvo que cerrar. Ellos solamente se dedican prácticamente ahora a todo lo que es perfiles laminados. Pero en planchas, nada. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Buenas tardes. Que eso lógicamente lo hacen. A ver, aquí, perdón. Don Carlos nos está preguntando para una memoria de cálculo, los planos estructurales, cómo se rige. Eso a través de ingenierías. Nosotros como empresa somos fabricantes de los perfiles, los cuales tratamos de resguardar las normas de origen o de la certificación de los cálculos que se hacen con los perfiles. Correcto. Nosotros como tal, como empresa, a través de venta empresa de Sodimac, lo que podemos hacer es cuantificar o hacer cuantías de los planos que ustedes tienen y dar algunas observaciones a eso. Nosotros no hacemos planos. Buenas tardes. Buenas tardes. La consulta era alguna persona ahí de que tenía en la playa las vigas al aire, ¿cierto? Correcto, sí. Pero para que no se oxiden, cuando se tapan, ¿duran ahí? ¿Perdón? Cuando le ponen la tapita. Cuando está confinado, Sí. no debiera... a ver, No le esto echo no la trabaja con humedad. Si mantiene una humedad fija, esto se va a oxidar sí o sí, como todo metal. Si está expuesto al aire. Si está expuesto al aire o a la humedad. Si esto está confinado a donde hay mucha humedad o está lleno de agua, porque una vez nos tocó ir a un muro y dentro de la canal había agua hasta pasto. Ya. Y nos reclamó que el material se estaba oxidando. Entonces, Correcto, pero en la playa, ponte en la playa, si hago una casa en la playa. si está bien confinado, si está bien sellado y no hay humedad interior, no debiera durarte siempre. Ah, ya. Listo, gracias. ¿Cómo defino yo qué materiales usar? Porque yo soy principiante en esto. Para construir, ¿en qué me tengo que fijar? Primero que nada, como te dije en un principio, va a depender, esto es un sistema constructivo. Tú puedes usar internet por ambos lados. Lo que estamos tratando de hacer es que la estructura no se mueva. O sea, si tú quieres forrar con plástico, no tengo ningún problema que se forre con plástico. Tú le das la estructuración a tu casa. O sea, si tú quieres poner internet, puedes colocar 2 placas de yeso cartón. Tú eres es como tu bolsillo aguante para poder conformar esta estructura. Allá tienen una caballera acá. ¿Aló? Buenas tardes. Para el paso de líneas de servicio, electricidad, ¿qué perforación máxima se le puede hacer a...? Los montantes o pie derechos vienen perforados en perfiles de 2,40 metros, 2,50 metros y 3. Las perforaciones que vienen de piso a cielo a 40 centímetros. De cielo a piso viene a 60 centímetros. El problema que existe es que muchos maestros no saben eso y llegan y montan. Cuando después van a pasar la línea, van a encontrarse con un montante a 40, otro a 60, otro a 40 y todo a 60. ¿Y qué ocurre? Al final terminan haciendo un orificio adicional para poder pasar el cableado. Hola, buenas tardes. Buenas. La pregunta, la gente que trabaja en cafetería, las cañerías de cobre.
Tienen que recubrirse sí o sí. ¿Recubrirlas siempre las cañerías? Sí, pasa el mismo efecto que estaba explicando electrolítico. Claro. Y en este caso no se va a oxidar el cobre, se va a oxidar el perfil. Ah, perfecto. Acá. Sí. Buenas tardes. Una consulta. Si yo construyo mediante un plano estructural como la casa que está ahí, ¿cierto? Y con el tiempo yo quiero modificar una ventana, agrandar o chicar, ¿es recomendable o no se puede hacer? Sí se puede modificar sin ningún problema. Es más, si tú quieres llevarte un panel, no hay ningún problema. Si tú estás sacando, vas a sacar el muro, vas a sacar la cubierta, todo esto está atornillado. Si tú quieres hacer una modificación, lo único que vas a hacer, vas a añadirte al muro. Lo que sí es diferente es cuando tú tienes un muro de concreto y estás haciendo otra estructura de sistema constructivo, estás haciendo dos sistemas constructivos totalmente distintos, uno rígido y uno que es mucho más flexible. Lo que tengo que hacer es tratar de que no quede apegado, no quede adherido uno con otro. En caso de sismo, lo primero que va a hacer, tu sistema más constructivo más débil se va a colapsar. Por ende, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que dejarlo más rígido, o sea, perdón, más flexible, con más separación. Dilatado. ¿Le pone membrana asfáltica o fieltro? ¿A qué cosa? ¿A la placa antes de forrar? Fieltros. ¿Y cómo se afirma si no lo puedo engrapar? ¿Al OSB? La estructura metálica. ¿Cómo afirmo el fieltro? Con tornillo. Con tornillo lenteja. Aquí Dijo que hay que recubrir las cañerías de cobre, pero ¿con qué? ¿Algo especial? Eso debiera ir con algún recubrimiento plástico Ya. para poder evitar que no se toque una pieza con otra. Porque hay un efecto de electricidad que se forma en el electrostático. Sí, electrolítico. Sí, de hecho hay unas piezas plásticas que entran justo en la perforación y para poder pasar ese cable, las cañerías. ¿Hay alguna diferencia entre lo del metalcón? ¿Perdón? Diferencia entre metalcón, mecanocón y... Es lo mismo, o sea, estamos Sí, hablando de... lo dije en un son principio, diferentes- son todos homologables. Es más, hay varias industrias que no solamente hay muchas más. Y por eso hice el hincapié en el tema de la calidad, porque dentro de esas varias empresas no están cumpliendo con la norma mínima. Por eso hago la salvedad con respecto a eso. Y es importantísimo que las piezas vengan marcadas y que tengan un origen de fabricación. Estamos. La señora va ahí, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Normalmente en el sistema constructivo tradicional de ladrillo y todo eso, uno tiene que colocar un pilar al menos a 3 metros estructural. ¿Sí? Acá cuando tú tienes una pared arriba de 3 metros, ¿también tienes que cumplir con eso? ¿Cómo funciona ese tipo de reglamentación? Con respecto al Metalcom. Metalcom. Eso va a depender de la estructura. Generalmente, cuando yo tengo muros sobre de 3 metros, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer que dos perfiles queden más juntos. Pero más que nada eso es cuando tengo luces muy amplias. Porque estamos hablando de un muro que se está moviendo. Entonces yo lo que voy a hacer ocupar esos anclajes de esos AN, esos son los que yo debería colocar cada 2 o 3 metros. Para rigidizar mis pies derechos para que no tengan un efecto de corte. Gracias. Solamente para darle las gracias a la excelente exposición que hizo. Vale, muy amable. Bueno, me habría gustado que todos habrían aplaudido porque lo encontré muy buena esa presentación. Vale, Excelente. muchas gracias. Eso nomás. Muchas gracias a todos. Y gracias a ustedes por la atención y por haber venido. Muchas gracias.
¿Aló?